Me llamo Isabela Menchaca. Hoy tengo 77 años. He pasado por muchas cosas en esta vida, pero esta fue demasiado para un ser humano. Voy a contártelo todo en este relato. ¿Conoces ese olor a cloro que parece pegarse al alma? Todavía lo siento, incluso hoy, tantos años después. Era el olor de mi sustento y también de mi vergüenza. A veces me despertaba antes de que saliera el sol, en ese tráiler estrecho, con la cabeza palpitando de tanto llorar durante la noche. Me lavaba la cara con el agua fría de la llave de la calle, me ponía mi uniforme gastado y salía cargando una bolsa llena de trapos y desinfectante. ¿Mi destino? Los baños públicos de la terminal de autobuses de Aguascalientes. Mi oficio, limpiar lo que otros despreciaban. Pero lo que nadie veía era lo que llevaba doblado, escondido en el bolsillo del delantal. Servilletas manchadas de tinta azul, dobladas con cuidado, como si fueran pedacitos de mi corazón. Allí estaban mis poemas, palabras que brotaban mientras fregaba pisos sucios o escuchaba conversaciones detrás de las puertas de los baños. Así sobrevivía, limpiando con una mano y escribiendo con el alma. Nunca estudié poesía, ni sabía lo que era la métrica. Todo lo que aprendí, lo aprendí escuchando los lamentos de la vida. Y eso, mi niña, fue la mejor escuela que pude haber tenido. En ese entonces, vivía sola en un tráiler oxidado que se estacionaba en el fondo de un terreno baldío. Era pequeño, con goteras en el techo y una estufa que solo encendía si rezaba antes. ¿Mis hijos? Uno se fue al norte y nunca más me llamó. El otro prefirió olvidarse de que yo existía. Decía que le daba vergüenza tener una madre que olía a baño. ¿Y yo? Yo lloraba en silencio, escribiendo versos sobre el abandono, la añoranza y la esperanza. Había un cafecito cerca de la terminal, de esos que solo tienen 2 bancas y sirven el café más aguado de la ciudad. La mesera, Lupita, era una muchacha dulce. Siempre me ofrecía una servilleta extra. Sabía de mi secreto, pero nunca se lo contó a nadie. A veces dejaba una pluma azul junto a mi café, como quien deja flores para una amiga triste. Doña Isabela, usted debería publicar esas bellezas, decía ella sonriendo. Y yo, con pena, le respondía, ¿y quién va a querer leer las palabras de una mujer que limpia el pipí de otros, mi niña? Pero por dentro, algo en mí se encendía. Cada vez que alguien decía que mis versos eran bonitos, escribía sobre la lluvia en el techo del tráiler, sobre el perro callejero que dormía junto a la puerta, sobre el amor que aún esperaba encontrar, aunque tuviera el rostro arrugado y las manos llenas de callos. Escribía porque lo necesitaba, porque si no escribía, me moría. Un día que lo cambió todo. Un hombre apareció en el café, alto, elegante, con esos ojos de quien lee más de lo que habla. Se sentó en la mesa de al lado. Bebía despacio, observando a la gente con calma. Tropezó con mi cuaderno de servilletas cuando me fui. Al día siguiente, estaba allí otra vez, con uno de mis poemas en la mano. ¿Esto es suyo?, me preguntó. Asentí con la cabeza, muriéndome de vergüenza. ¿Tiene más?, insistió. Y así,
Con esa pregunta comenzó el capítulo más inesperado de mi vida. Pero en ese instante yo todavía no tenía idea de quién era él, ni de lo que esa servilleta manchada de café significaría en el futuro. Si esta historia de la abuelita está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Me acuerdo clarito de ese momento. Él sostenía la servilleta entre sus dedos como si tuviera oro en las manos. La leyó en silencio, con una atención que yo nunca había recibido. Luego, levantó los ojos y me preguntó: ¿Usted escribió esto? Yo apenas asentí, sintiendo que el piso se me movía. Me temblaban las rodillas. Nadie me había mirado así desde que era joven. Tiene un don, dijo, con voz grave y suave. Estas palabras son vivas. ¿Me permitiría leer más? Yo no. Supe qué responder. Tenía miedo de que se burlara, de que solo estuviera jugando con los sentimientos de una vieja, pero había algo en su mirada que me dio confianza. Así que le entregué mi bolsita de guardanapos, todos doblados con esmero. Se los llevó con tanto cuidado como si fueran cartas de amor. Su nombre era Don Jaime Ruiz. Así se presentó a la tercer día, cuando regresó con una libreta en la mano. Me dijo que era editor retirado, que había trabajado por años en una casa editorial de la Ciudad de México y que había visto miles de textos, pero que hacía mucho no sentía algo tan puro y visceral como lo que yo escribía. Isabela, me dijo, estas palabras tienen que llegar a otros ojos, a otros corazones. ¿Me deja ayudarla? Yo, que nunca había confiado en nadie desde que mis hijos me dieron la espalda, sentí algo dentro de mí quebrarse. Y entonces dije que sí. Que por qué no. Que si eso era una brincadeira de Dios, eu quería ver até onde ia. Así empezó una amistad extraña, linda y inesperada. Él venía todos los días ao café, sempre com novo poema na mão. Às vezes corrigia uma palavrinha, outras vezes apenas sorria e dizia: perfeito, não toque em nada. Eu comecei a escrever mais. E melhor, como se minhas palavras tivessem agora para onde ir. Lupita, a garçonete, se empolgava tanto quanto eu. Um dia, ela disse brincando: Dona Isabela, quando sair o livro, quero meu nome nos agradecimentos. E eu ri. Ah, como fazia tempo que eu não ria com o peito aberto. Claro que nem tudo era flores. Alguns vizinhos começaram a cochichar. Olha, lá a velha se achando escritora, diziam. Uma moça do terminal até me chamou de ridícula. Mas aquilo já não me feria como antes. Eu já tinha sangrado demais na vida para deixar uma língua maldosa me derrubar. E, enquanto isso, Dom Jaime cuidava de cada detalhe como se eu fosse uma autora de verdade. Queria registrar os poemas, digitalizar os guardanapos e até pensou em ilustrar com fotos do meu trailer e do terminal. Disse que queria publicar algo honesto, cru, como minha vida,
eu estava redescobrindo a mim mesma. Pela primeira vez em décadas me sentia vista. Me sentia viva. Como se, depois de tanto esfregar o chão, minhas palavras finalmente estivessem limpando o que sobrou do meu coração cansado. Mas eu não sabia que, junto com a esperança, viria também um segredo. Um que Dom Jaime carregava no peito y que mudaría todo. No sé exactamente cuándo comencé a esperarlo. Supongo que fue en ese cuarto o quinto día en que no llegó al café. El reloj marcaba las 10, luego las 11, luego el mediodía y nada. Yo seguía allí, removiendo mi café aguado, escribiendo frases sin terminar en la esquina del mantel de papel. Lupita notó mi inquietud y se me acercó con esa sonrisa suave que tiene para cuando uno está por derrumbarse. ¿Todo bien, doña Isabela?, preguntó, fingiendo que limpiaba la mesa de al lado. Hoy no vino, dije simplemente, sin mirar. Arriba. No hizo falta explicar quién. Ella lo entendió de inmediato. Me fui del café con el corazón pesado. El viento de la tarde parecía más frío de lo normal y el tráiler más triste que nunca. Esa noche no escribí ni una sola palabra. Me acosté con el cuaderno en el pecho, mirando el techo roto y preguntándome por qué me dolía tanto la ausencia de un hombre que, hasta hacía poco, era solo un extraño. Pero no era solo eso. Era la promesa, la posibilidad, la pequeña luz que había empezado a brillar en mis días tan apagados. Pasaron 3 días, y entonces, justo cuando ya había empezado a resignarme, apareció. Entró al café con el rostro más pálido que nunca. Caminaba despacio, y sus manos temblaban. Se sentó frente a mí sin decir nada al principio, como si necesitara juntar fuerzas. Fue Lupita quien rompió el silencio, dejándole una taza caliente en la mesa sin pedirle nada. Gracias, susurró él, y luego me miró. Lamento no haber venido antes. No quise preocuparla. Pensé que se había olvidado de mí. Le dije, y apenas dije eso, me sentí una tonta. Él me sonrió. Esa sonrisa que parecía pedir perdón por todo lo que el mundo le debía. Fui al médico, confesó. Me diagnosticaron algo en el corazón. Algo serio. Sentí que el suelo se me movía. No sabía qué decir, ni cómo reaccionar. Él continuó. No me queda mucho tiempo, Isabela. Unos meses, quizá. Por eso he estado tan apurado en hacer esto, en ayudarla con sus poemas. Porque cuando la conocí, sentí que usted era una llama que no podía apagarse sin que el mundo supiera que existió. Yo quiero que quede algo suyo aquí, incluso si yo ya no estoy. Me cubrí la boca con las 2 manos. Las lágrimas me caían sin pedir permiso. Él me había dado un regalo enorme, su confianza, su tiempo, su fe. Y ahora me estaba dando también su verdad más dolorosa. No diga eso, logré susurrar. Todavía hay tiempo. Podemos luchar. Ya lo intenté, dijo con voz tranquila. Ahora solo quiero hacer algo que valga la pena. Y ayudarla a usted, Isabela, vale más que 1000.
Tratamientos. A partir de ese día, todo cambió. Nos vimos cada tarde en el café. Revisábamos juntos los poemas, los organizábamos por temas. Él me enseñó a corregir con cariño, no con vergüenza. Me explicó cómo una palabra podía ser como una caricia o como un golpe. Aprendí más con él en un mes que en toda una vida. Comenzamos a preparar un pequeño libro. Se iba a llamar Servilletas del Alma. Yo misma lo elegí, porque eso eran mis textos, trozos de mí, escritos entre la mugre y la esperanza. Jaime contactó a un viejo amigo suyo, un impresor retirado, y juntos prepararon una edición sencilla, con 30 poemas y una breve introducción que él escribió con tanto cariño que no pude evitar llorar al leerla. Y un día, sin esperarlo, ocurrió algo que jamás imaginé. Una mujer joven se me acercó en el café con un papel arrugado en la mano. Era uno de mis poemas. Alguien lo había dejado en el baño, y ella lo encontró. ¿Usted lo escribió?, preguntó con los ojos brillantes. Me hizo llorar. ¿Tiene más? Sentí un nudo en la garganta. Don Jaime, que estaba a mi lado, sonrió con ternura y dijo: Va a salir un libro pronto. Espérelo. Esa fue la primera vez que creí, de verdad, que podía existir otra versión de mí. No solo la mujer del trapeador y del tráiler con goteras, no solo la madre olvidada, sino también la poeta. Pero el tiempo no se detiene. Jaime empezó a debilitarse. A veces llegaba más tarde, con bastón, o se le notaba el cansancio en los hombros. Yo temía cada día que no apareciera, y entonces, sin avisar, dejó de venir. No llegó ese día, ni al siguiente, ni al otro. Y así como llegó, silencioso y transformador, don Jaime desapareció de mi vida. No hubo despedida, ni nota, ni llamada. Solo la silla vacía en el café, el eco de sus palabras en mi memoria, y un hueco que no supe cómo llenar. Durante una semana fui al café todos los días, puntual, esperanzada como niña esperando a su papá en el festival escolar. Cada vez que se abría la puerta, mi corazón se estremecía. Pero nunca fue él. Lupita, que conocía mi rutina, me miraba con ojos de compasión, pero tampoco sabía nada. Le había preguntado a su alrededor. Incluso fue a la pensión donde él decía estar hospedado, pero allí no sabían nada de ningún Jaime Ruiz. Fue entonces que entendí. Su tiempo se había agotado. Tal vez ya ni siquiera estaba en este mundo. Y aunque quise negar esa posibilidad, algo dentro de mí lo sabía. El viejo amigo que había creído en mí cuando yo misma no lo hacía, se había ido como vino, discreto, generoso, dejando una marca, eterna. Durante días no pude escribir. Cada palabra parecía vacía sin su mirada atenta. Me sentaba en mi tráiler con los guardanapos esparcidos por la mesa, las manos temblorosas, el corazón hecho nudos. Quería llorar, pero no me salían lágrimas. Era un dolor seco, de esos que se quedan alojados entre los huesos. Hasta que, una mañana, noté algo extraño frente a mi puerta. Era una cajita de cartón, envuelta con un cordón sencillo. No tenía remitente,
Al abrirla, encontré una carpeta con el manuscrito completo de Servilletas del alma, corregido, organizado y con una carta al inicio, escrita con la letra firme de don Jaime. Isabela, comenzaba, sé que cuando leas esto yo ya no estaré. No quería que me vieras apagándome poco a poco. Preferí despedirme así, en silencio, como viví gran parte de mi vida. Pero me voy con el alma en paz, porque te conocí, porque fuiste luz para mí en mis últimos días. Este libro es tuyo. Termínalo. Públicalo. Que el mundo conozca a la mujer que escribe con el corazón y limpia con dignidad. Que no se pierda tu voz ni tu historia. Gracias por dejarme acompañarte un tramo del camino. Con todo mi cariño, Jaime. Leí la carta al menos 10 veces. Lloré como no lo hacía desde que mi madre murió. Acaricié esas palabras como si pudiera devolverle algo de vida. Y luego, algo dentro de mí se encendió otra vez. Tomé la carpeta, la abracé contra mi pecho y le prometí en voz alta: voy a hacerlo. Te lo juro. Esa misma semana fui a la imprenta del amigo de Jaime. Don Álvaro era un señor gordito y amable, con las uñas siempre manchadas de tinta. Me recibió como si me conociera de toda la vida. Usted es la Isabela de los niños en el poemas, dijo emocionado. Jaime me habló mucho de usted. Le entregué el manuscrito y juntos revisamos cada detalle. Me sugirió usar papel reciclado, con portada sencilla, y añadir una pequeña foto mía junto al tráiler, tal como Jaime había imaginado. Al principio me negué. Me daba vergüenza mostrarme así, vieja y cansada. Pero luego entendí que esa era mi verdad, y que mi rostro también contaba una historia. El primer tiraje fue modesto, 100 ejemplares. Pagamos con un pequeño fondo que Jaime había dejado reservado en la imprenta. Cuando sostuve el primer libro en mis manos, sentí como si estuviera cargando un pedacito de mi alma encuadernado. Era real, era mío, y era hermoso. Lupita lloró al verlo. Me abrazó con fuerza y pidió 10 copias para regalar. Me ayudó a organizar una pequeña lectura en el café. Vinieron vecinos, curiosos, hasta gente que nunca me había dirigido la palabra. Leí 3 poemas. Me temblaba la voz, pero cuando terminé, hubo silencio. Y luego, aplausos. De verdad. Aplausos sinceros. Nunca en mi vida me habían aplaudido así. Una mujer joven se me acercó con lágrimas en los ojos. Su poema sobre el hijo que no vuelve me hizo pensar en mi madre. Yo fui esa hija. Y ahora quiero buscarla. Y ahí lo supe. Las palabras no solo salvan a quien las escribe, también salvan a quien las lee. A partir de ese día, algo cambió en Aguascalientes. La gente comenzó a llamarme la poeta del café. Me invitaban a leer en escuelas, centros comunitarios, hasta en la biblioteca del pueblo. Yo, que solo había conocido el rechazo, ahora encontraba cariño en los rincones más inesperados. Pero no todo fue fácil. Hubo quienes me criticaron, quienes dijeron que solo era una moda pasajera, que mis versos eran simples,
que no tenía estudios. Algunos familiares lejanos aparecieron solo para cuestionar cómo había conseguido dinero para publicar. No sabían nada de Jaime, y yo decidí no contarles. Ese capítulo era solo mío. Me dolía que mis propios hijos nunca aparecieran, que sabiendo de mi historia, siguieran en silencio. Pero aprendí a no depender más de sus aplausos. Ya no necesitaba que me validaran. Mi valor estaba en cada línea escrita, en cada lágrima que secaba con mis palabras. Y así, sin buscarlo, comencé a escribir el segundo libro. El segundo libro nació solo, como las lágrimas cuando uno no las llama, pero vienen. No lo planeé, no lo estructuré con ninguna lógica de esas que usan los escritores de verdad. Solo me sentaba cada noche frente a mi mesa del tráiler, con una taza de café frío y los ruidos del barrio durmiéndose, y comenzaban a fluir las palabras. Escribía sobre Jaime, sobre la amistad que florece cuando ya nadie cree que algo nuevo pueda brotar. Escribía sobre el amor. Sí, sobre el amor, porque aunque nunca nos besamos ni dijimos te quiero, lo que él me dio fue lo más cercano al amor que conocí en mi vejez. Me hizo sentir valiosa, vista, viva. También escribía sobre los silencios de mis hijos, que pesaban más que cualquier palabra cruel. Sobre las veces que me imaginaba recibiendo una llamada de ellos, solo para escuchar un ¿estás bien, mamá? Pero no llegaba. Nunca llegaba. Y aprendí a soltar esa espera como se suelta un globo al cielo, sabiendo que se va, que no vuelve, pero que al menos por un momento te hizo mirar hacia arriba. El libro se llamó No me olvides en la servilleta. Lupita lloró solo al leer el título. Don Álvaro volvió a imprimirlo, esta vez con 200 copias, y en la contraportada pusimos una foto mía leyendo en una escuela pública. El orgullo que sentí cuando vi esa imagen fue tan grande que no cabía dentro de mi pecho. No era vanidad. Era dignidad recuperada. Un día, después de una lectura en la biblioteca del barrio La Purísima, se me acercó un muchacho delgado, con la barba rala y una mirada que me resultó extrañamente familiar. ¿Es usted doña Isabela Menchaca? La misma, respondí sin saber qué esperar. Mi abuela me habló de usted. Dice que la ayudó cuando perdió a su hija en el norte, que sus poemas le devolvieron las ganas de vivir. Me quedé en silencio. Recordaba vagamente a la mujer, una señora que lloró mucho durante una lectura, y luego me abrazó fuerte, como si me conociera de toda la vida. Su nieto me entregó una carta de ella, escrita con letra temblorosa. Gracias por limpiar más que baños. Gracias por limpiar el luz y nupcinos. Dolor con palabras. Esa frase me acompañó por días. Me la repetía mientras caminaba por las calles empedradas de Aguascalientes, mientras limpiaba mi pequeño espacio, mientras servía arroz en la cocina diminuta. Gracias por limpiar el dolor con palabras. Nunca pensé que algo que había hecho entre guardanapos pudiera tener tanto impacto, y fue en ese mismo mes que me invitaron a hablar en la radio local. Una locutora joven, Rebeca, me llamó al café. Dijo que había leído ambos libros y quería hacerme una entrevista. Yo,
que no sabía ni cómo funcionaba un micrófono, acepté con miedo. Lupita fue conmigo como apoyo emocional. La entrevista fue breve pero intensa. Me preguntaron por qué escribía, porque es lo único que tengo que nadie me puede quitar. Respondí. Al día siguiente la entrevista se viralizó en redes sociales. Sí, así me dijeron. Se hizo viral. Una frase que no entendía muy bien, pero que supe que significaba que muchas personas estaban escuchando mi historia. Me llegaron mensajes por todos lados. Cartas de mujeres de otros estados. Una de 1900, Oaxaca, me dijo que había leído mis poemas en voz alta a su nieta, que tenía depresión. Otra de Sonora me escribió que gracias a mí se había animado a volver a estudiar, a pesar de tener 65 años. Y entonces ocurrió algo que me partió el corazón y lo recompuso al mismo tiempo. Un día, estaba sentada frente al café, con Lupita, cuando un coche viejo y polvoriento se estacionó frente a nosotras. De él bajó un hombre con el rostro que conocía desde siempre, aunque lo hubiera olvidado con el tiempo. «¿Mamá?» Era mi hijo mayor, el que se había ido al norte, el que no me llamaba desde hacía más de 15 años. Me quedé muda. Sentí que el alma se me iba a salir por la boca. Lupita me apretó la mano. Él se acercó, nervioso, con los ojos llenos de lágrimas. Vi un video tuyo en internet. Te reconocí por el nombre y por tus palabras. No supe qué decir. Solo lo abracé. Lloramos ahí mismo, en plena calle, como dos desconocidos que se encuentran por fin. Y en ese momento supe que, incluso sin buscarlo, mis poemas habían llegado hasta el rincón más duro de mi pasado. Mi hijo se quedó 3 días en Aguascalientes. 3 días que fueron como un vendaval de emociones, recuerdos y silencios incómodos. No sabía cómo tocar el tema del abandono, ni él tampoco. Dormía en un pequeño hotel cerca del centro, pero venía a desayunar conmigo cada mañana. Yo le preparaba café en mi tráiler, como cuando era niño, con una pizca de canela y mucho amor, aunque mis manos temblaban más que antes. «No sabía que escribías, mamá», me dijo en una de esas mañanas. «Yo nunca te imaginé así. Tampoco tú te imaginaste como un desconocido, hijo», le respondí sin rencor, pero con verdad. Se quedó callado, mirando su taza. No discutió, no se justificó. Solo bajó la cabeza, y en ese gesto vi al niño, que fui perdiendo con el tiempo. Después de mucho silencio se atrevió. «Leí todos tus poemas. Me dolió, pero también me hizo entender muchas cosas. Lo que sufriste, lo que callaste, todo lo que yo no vi. No pude evitar llorar. Y él también. Fue como si el pasado, por fin, se sentara a la mesa con nosotros. No para cobrarnos, sino para decirnos: aquí estoy, pero ya es hora de seguir». En una de esas tardes fuimos al cementerio, no por nadie en especial. Solo quería que camináramos por un lugar donde todo termina, para recordar que aún teníamos algo que reconstruir. Le mostré la tumba de Lupita, mi amiga del café, que había fallecido hacía 6 meses, víctima de una pulmonía silenciosa que nadie supo curar. Ella fue mi familia cuando tú ya no estabas,
le dije. Fue quien creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Él dejó una flor en su tumba. No dijo nada, pero su gesto fue más elocuente que 1000 disculpas. Antes de irse, me dejó una carta. No quiso leerla en voz alta. Dijo que era mejor así. La leí esa misma noche, bajo la luz tenue del tráiler. Mamá, perdón por irme tanto tiempo. Perdón por no llamarte, por no abrazarte cuando más lo necesitabas. Creí que la distancia me protegería del dolor, pero solo me alejó de lo que realmente importaba. Tú. Te juro que no me pierdes otra vez. A partir de ahora, si me dejas, quiero ser parte de tu vida otra vez, aunque sea desde lejos, aunque sea como lector de tus poemas. Gracias por no rendirte. Gracias por seguir escribiendo. Tu hijo Manuel. Guardé esa carta entre los libros que tenía en la repisita de la cocina. Y al día siguiente empecé a escribir un nuevo poema, uno que comenzaba así. Volviste cuando ya no te esperaba, como la lluvia que cae en el campo reseco. Volviste no como hijo, sino como hombre, cargando años de silencio en los hombros. Y yo, que ya había dejado la puerta cerrada, la abrí sin preguntar por qué tardaste tanto. Ese poema, como tantos otros, formaría parte del tercer libro, Cosas que el viento no se llevó. Este libro era distinto. Tenía más cicatrices, más verdad cruda, pero también más luz. Era mi forma de decir que, incluso después de los abandonos, aún queda amor. Don Álvaro, el impresor, se emocionó cuando le conté del regreso de mi hijo. Me ayudó a organizar una presentación especial en la Casa de la Cultura. Ese día me puse mi mejor blusa, la misma que usé el día que me casé, aunque ya no quedaba igual. Manuel vino. Se sentó en la primera fila. Cuando me vio en el escenario, con el libro en mano, lloró sin miedo. Y yo también. Leí 3 poemas, y al 100 final le dediqué uno. Este es para el hombre que volvió a tiempo. El público aplaudió, pero más que eso, escucharon con el corazón. Y eso es lo que siempre quise. Esa noche volví a mi tráiler con el alma plena. No rica, no joven, no famosa, pero sí completa. Había vivido 78 años sintiéndome invisible, y ahora, por fin, sentía que mi historia, mi voz, tenía eco. No todo fue perfecto. A veces aún me dolía la espalda al levantarme. A veces el agua no salía del grifo. A veces soñaba con Jaime y me despertaba llorando. Pero esos dolores ya no eran cadenas, eran cicatrices. Y las cicatrices no desaparecen, pero nos recuerdan que sobrevivimos. Y ahí estaba yo, vieja, sí, pero con la pluma en la mano, con el corazón abierto, con ganas de seguir contando lo que otros no se atreven a decir. Y entonces, un día, recibí una carta muy diferente. Venía de una editorial de la Ciudad de México. Me habían descubierto gracias a una maestra que leyó mi libro en su clase y compartió algunos versos en las redes sociales. Querían hablar conmigo,
Ofrecían publicar una antología con mis 3 libros, una edición nacional, con distribución, con prólogo, con todo. Pensé que era una broma. Me reí, pero no lo era. Ese día me senté frente al espejo. Me miré con atención y le dije a mi reflejo: ¿Quién lo diría, Isabela? ¿Quién lo diría? Y el reflejo me sonrió. Recibir esa carta de la editorial fue como si alguien hubiera dejado una flor en mi puerta sin decir su nombre. La leí 3 veces y luego la dejé sobre la mesa como si me quemara los dedos. Nunca pensé que algo tan serio, tan formal, pudiera venir dirigido a mí, a la señora del tráiler, la que limpiaba baños, la que escribía en servilletas usadas. Pasé toda la tarde caminando de un lado a otro dentro del pequeño espacio de mi casa rodante. El piso crujía con cada paso y la tetera silbaba como si supiera que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría mi vida, otra vez. ¿Y si no les gusta de verdad? Pensé. ¿Y si se burlan? ¿Y si solo quieren aprovecharse? Era difícil confiar. Durante mucho tiempo, nadie me había mirado sin desprecio, sin lástima. Mi autoestima era como una taza rota pegada con cinta adhesiva. Servía, pero no era fuerte. Me senté frente a mi cuaderno y escribí solo una línea. Duda es una telaraña que atrapa el valor antes de que pueda volar. Al día siguiente, llevé la carta al café donde todavía me reunía con algunos amigos que había hecho en estos meses. Entre ellos estaba Marta, una maestra jubilada que me había acompañado en varias lecturas públicas. Le mostré la carta y su cara se iluminó. «Isabela, esto es lo que tu alma pidió durante años sin saberlo», me dijo con voz firme. «No tengas miedo. Tú ya viviste cosas más difíciles que una propuesta editorial. Esto es un reconocimiento, no una trampa». Ella me ayudó a escribir la respuesta. La enviamos por correo electrónico desde un cibercafé, porque yo aún no tenía celular ni computadora. En menos de una semana, la editorial respondió con una propuesta concreta. Contrato simple, edición rústica con ilustraciones originales inspiradas en mis textos y una gira de presentación por 5 ciudades del interior. Yo no sabía qué decir. ¿Una gira? Yo que apenas salía del barrio. Manuel, mi hijo, fue quien me animó con más fuerza. «Mamita, si tú fuiste capaz de levantarte sola desde la nada, imagina lo que puedes hacer ahora con apoyo. No tienes que ir sola. Yo puedo ir contigo si quieres». Esas palabras me tocaron hondo. Eran pequeñas, pero tan grandes para mí. No me las había dicho nunca antes. Acepté. No por la gira, no por la editorial, sino por mí, porque ya era hora de dejar de vivir a medias. El primer viaje fue a León, Guanajuato. Subirme a un autobús con el nombre de invitada especial fue algo que me pareció tan irreal que miraba el boleto una y otra vez, esperando que desapareciera. Llevaba mi cuaderno, un par de blusas limpias, mis medicinas y una fotografía de Jaime que había enmarcado con una ramita de laurel. La presentación fue en una biblioteca enorme, con luces blancas y techos altos. Me sentí pequeña, insignificante, hasta que comencé a leer. La voz me temblaba, sí, pero al terminar el primer poema,
El aplauso fue tan cálido que me cubrió como un rebozo. Vi rostros emocionados, manos sosteniendo pañuelos, jóvenes tomando notas. En el público, una mujer se levantó y dijo: «Yo también crecí en un tráiler, y mis hijos me llaman loca por escribir cuentos. Gracias por demostrarme que no es tarde». Otra mujer, con el cabello blanco y trenzas, me abrazó al final y me susurró: «Me devolviste la esperanza, hija. En cada ciudad pasó lo mismo». En Querétaro, una joven me regaló una libreta con la portada bordada. En San Luis Potosí, una señora me pidió permiso para tatuarse una de mis frases. En Puebla, me esperaron con flores silvestres. En cada lugar, dejé un pedacito de mi alma y me llevé uno de cada corazón que toqué. Y en todas esas presentaciones, mi hijo estuvo allí, callado, discreto, pero presente, cargando mis libros, cuidando mis pastillas, sosteniéndome del brazo cuando las escaleras eran empinadas. A veces me tomaba fotos sin que yo supiera, y luego me las mostraba diciendo: «Mira, mamá, qué bonita te ves leyendo». Me volví una especie de símbolo sin querer. No por fama, sino por verdad, por haber resistido sin rencor, por haber seguido adelante sin olvidar quién era. Pero con el tiempo, una pregunta comenzó a rondarme la cabeza cada noche, cuando apagaba la luz y el silencio del tráiler volvía. ¿Y ahora qué, Isabela? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde puede volar una servilleta escrita por una abuelita con alma de niña? Fue entonces que comencé a escribir algo más grande. No solo poemas, no solo recuerdos, sino toda mi vida, desde mi infancia en los callejones de Aguascalientes, hasta la mujer que soy ahora. Quería dejar algo completo, algo que contara, sin adornos, todo lo que viví, lo bueno y lo doloroso, porque no era solo para mí, era para quien viniera después, para quien necesitara saber que nunca es tarde para ser escuchada. Y en medio de ese proceso, recibí una noticia que cambiaría el rumbo de mi historia. Otra vez. La noticia llegó como un susurro primero, como esas palabras que uno no sabe si escuchó o imaginó. Fue Marta, mi amiga maestra jubilada, quien me la trajo con los ojos brillosos de emoción contenida. Llegó al café casi corriendo, con un periódico doblado bajo el brazo y la respiración entrecortada. «Isabela», dijo extendiéndome el papel, «saliste aquí, en el Suplemento Cultural Nacional». Tomé el periódico con manos temblorosas. En la portada del suplemento había una fotografía mía leyendo en la biblioteca de León, con mi blusa de flores y el micrófono entre las manos. El título decía: «La poeta de las servilletas, la voz de las abuelas que nunca se escucharon». Me quedé en silencio. Era extraño verme ahí, impresa, tan pública. Siempre había sido invisible, una sombra entre la gente. Y ahora mi rostro estaba en los kioscos, entre noticias de políticos, deportes y farándula. El artículo era generoso. Hablaba de mi historia, de mi tráiler, de los poemas escritos entre el olor a cloro y café frío. Decía que mi obra era un canto a la dignidad olvidada de las mujeres que han vivido más de lo que el mundo cree posible. Al final,
mencionaba que se estaba preparando una reedición ampliada de mis 3 libros y que se rumoreaba una nominación para un premio literario nacional. ¿Un premio?, pregunté, casi con miedo. El premio Sor Juana, respondió Marta, como si pronunciara un hechizo. No cualquiera. Es el más importante para escritoras en nuestro país. Sentí que el corazón se me subía hasta la garganta. ¿Cómo podía ser posible? Yo no era escritora, al menos no en el sentido elegante de la palabra. Solo era una mujer, que había sufrido, que había limpiado baños, que había sido olvidada. ¿Qué tenía que hacer entre autoras de universidades, de grandes editoriales? Esa noche no dormí. Me senté frente a mi cuaderno, y en vez de escribir, comencé a releer todo lo que había guardado durante años. Los poemas de los tiempos del terminal, las cartas que nunca envié, las servilletas dobladas con frases a medio terminar. Era como abrir una caja con pedacitos de mi alma olvidados. Y entendí, por fin, que sí. Yo tenía derecho a estar donde estaba. Mi historia también era literatura. Mi voz también valía. A los pocos días, recibí una llamada inesperada. Una señora muy amable, con acento de la capital, me confirmó la noticia. Doña Isabela, es un honor comunicarle que ha sido seleccionada como finalista del Premio Sor Juana por su contribución a la literatura testimonial y poética de mujeres mayores. Su historia nos conmovió profundamente. No supe qué decir. Solo murmuré un gracias y luego colgué con la mano sobre el pecho. Corrí al café a contarle a Lupita, pero recordé, al abrir la puerta, que ya no estaba. Su ausencia aún dolía. Me senté en la misma mesa de siempre y le hablé como si pudiera oírme. Mira, mi niña, nos nominaron. Sí, las 2, porque tú fuiste mi primera lectora, mi primera creyente. Manuel me acompañó a la ceremonia, que se celebraba en Guadalajara. Viajamos en autobús, como siempre. Nada de lujos. Yo no quería perder mis raíces por un poco de fama. Me puse un vestido sencillo, el mismo que usé en la boda de mi hermana, hace décadas. Marta me peinó y me prestó unos aretes que habían sido de su madre. La ceremonia fue elegante, llena de mujeres brillantes, intelectuales, escritoras de todas partes de América Latina. Me sentía como una gallina en medio de cisnes. Pero entonces, una de ellas, una señora argentina, se acercó y me dijo: «Usted es la señora del libro de las servilletas, ¿no?» Leí su historia. Me hizo llorar en el avión. Y ahí entendí que, a pesar de las diferencias, compartíamos lo mismo, el deseo de ser escuchadas. No gané el premio, no. Pero no importó. Cuando subieron a anunciar a la ganadora y el auditorio aplaudió con fuerza, yo aplaudí también, porque por primera vez no me sentí menos. Me sentí parte, me sentí reconocida, y cuando salimos, Manuel me tomó del brazo y dijo: «Eres mi heroína, mamá». No lloré, no ahí. Pero esa noche, en el hotel, me senté frente al espejo y dije en voz baja: «Gracias, Jaime, gracias por verme cuando yo no ta». Me veía. «Esto también es tuyo».
regresamos a Aguascalientes con el corazón lleno. En el barrio me recibieron como si hubiera ganado. Las vecinas colgaron papel picado. Marta preparó pan dulce. Don Álvaro trajo una edición especial con tapa dura de mis 3 libros en uno solo, y lo llamamos La trilogía de la abuela invisible. Poco a poco, comencé a pensar en lo que dejaría atrás. No tenía riquezas, ni tierras, ni joyas, pero tenía mis palabras, y decidí que era momento de compartirlas más allá del papel. Comencé a dar pequeños talleres de escritura para mujeres mayores. Les decía, no importa si no saben ortografía, si nunca fueron a la escuela. Todas tenemos algo que decir. Y lo que sentimos vale. Al principio venían 4, 5 mujeres. Luego eran 10. Después, 20. Se traían sus libretas, sus fotos viejas, sus cartas rotas. Llorábamos, reíamos, escribíamos. Era como tejer memoria con tinta, y así, sin buscarlo, me volví no solo poeta, sino también maestra. Y la vida, que tanto me había quitado, comenzaba ahora a devolverme con creces. Los talleres comenzaron en la sala comunal del barrio, pero muy pronto ya no cabíamos. Eran mujeres de todas partes, vecinas, amigas de amigas, señoras que llegaban con sus nietas, otras que tomaban 2 camiones solo para escucharnos leer en voz alta. A veces no traían ni lápiz, pero traían el corazón lleno. Y eso era más que suficiente. Una tarde llegó a la clase una mujer muy mayor, de bastón y mirada esquiva. No hablaba mucho, pero al final de la sesión me entregó un papelito doblado, en 4. No lo lea ahora, me dijo. Léalo cuando esté sola. Lo guardé en mi bolso sin preguntar. Esa noche, bajo la luz tenue del tráiler, lo abrí. Era una carta. No era un poema, pero lo que decía tenía la fuerza de uno. Mi esposo me prohibió escribir durante 40 años. Me decía que era una pérdida de tiempo, que yo solo servía para cocinar y criar. Hoy escribí mi primer párrafo. Me siento libre. Gracias por eso. Lloré en silencio. No por tristeza, sino por esa emoción profunda que solo sentimos cuando sabemos que hemos hecho algo que importa. Comencé a organizar círculos de lectura entre nosotras. Cada una leía algo propio, aunque fuera una frase, una memoria, una oración incompleta. Reíamos mucho, llorábamos también. Había magia en esas tardes, como si estuviéramos tejidas con la misma hebra de historias silenciadas. Un día, una joven periodista vino a documentar el taller. Grabó testimonios, tomó fotos, entrevistó a algunas de las participantes. Publicó un reportaje que se hizo muy popular, titulado Las abuelas que se atrevieron a escribir. Gracias a eso, nos invitaron a participar en una feria del libro regional. Una feria, con stand y todo. Nos vamos a presentar como grupo, les anuncié en una de las clases. Al principio hubo risas nerviosas, protestas. Yo no sirvo para eso, me da pena. ¿Qué voy a decir? Pero insistí. Porque si algo había aprendido, era que las historias que no se cuentan se pierden, y ninguna de nosotras había venido al mundo para ser olvidada. Fuimos en un camión alquilado.
cada una con su cuaderno, su rebozo y su historia. Al llegar, nos asignaron un pequeño rincón de la feria, lejos del escenario principal. Pero eso no importó. Decoramos nuestro espacio con papel picado, flores de papel y una manta escrita a mano que decía: Mujeres con historia, letras con corazón. Las personas se acercaban curiosas, se sorprendían al ver tantas abuelitas reunidas leyendo sus propios textos. Algunos escuchaban unos minutos, otros se quedaban horas. Una señora, al escuchar a Martina, una de nuestras participantes que había sido partera durante 40 años, soltó el libro que llevaba en la mano y se echó a llorar. Mi abuela también fue partera, dijo, pero nunca me contó nada. Escuchar a usted es como recuperar algo que ya creía perdido. Al final de la jornada, nos dieron una mención especial como grupo revelación. Nos tomaron una foto a todas juntas, levantando los cuadernos como si fueran trofeos. Esa imagen terminó colgada en la pared de la sala comunal, como un símbolo de que los sueños, aunque lleguen tarde, también florecen. Pero no todo era fiesta. A veces había ausencias. Mujeres que dejaban de venir porque enfermaban, porque sus familias no las dejaban salir, o porque simplemente no podían más. Cada pérdida dolía, pero sabíamos que habíamos sembrado algo en cada una, algo que no se borra. Y yo, mientras tanto, seguía escribiendo. Mis textos ya no solo hablaban de soledad y abandono, ahora hablaban de comunidad, de resiliencia, de segundas oportunidades. Me di cuenta de que escribir ya no era solo mi refugio. Ahora era mi forma de abrazar al mundo. Un día, en medio de una sesión de lectura, me visitaron 2 niñas del colegio secundario del barrio. Traían una carta de su profesora de literatura. Nuestra maestra quiere que nos hable sobre cómo comenzó a escribir, dijeron tímidas. Y nosotras queremos que venga a nuestra escuela. Las miré con ternura. Me vi reflejada en ellas, aunque yo nunca tuve la oportunidad de estudiar. Acepté, por supuesto. La charla en la secundaria fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Los alumnos, al principio, estaban inquietos, distraídos. Pero bastó con leer un par de poemas para que algo cambiara. Vi sus ojos atentos, sus gestos emocionados. Algunos hasta me aplaudieron al final. Una jovencita se me acercó y me dijo: «Yo también vivo en un tráiler como usted, pero ahora ya no me da vergüenza». Volví a casa ese día sintiendo que, de algún modo, estaba viajando en el tiempo para sanar a esa niña que yo había sido, la que escribía en la oscuridad sin saber que un día alguien querría escucharla. Fue ahí, justo en ese momento, que entendí algo profundo. Mis libros, mis palabras, mis talleres, no eran el final de mi historia. Eran el principio de muchas otras, porque lo que una abuela escribe puede ser la semilla que una nieta convierte en árbol. Nunca pensé que a mis 80 años estaría más viva que nunca. Cada mañana, cuando abría los ojos en mi tráiler, ese pequeño refugio que por tanto tiempo fue símbolo de precariedad y ahora era mi santuario, me sentía agradecida. Por seguir respirando, por tener un cuaderno al lado de la cama, por el simple hecho de que alguien,
En algún lugar podía estar leyendo algo que yo escribí. Una de esas mañanas recibí una visita inesperada. Era una mujer de unos 50 años, vestida con ropa sencilla pero con una mirada decidida. Tocó la puerta del tráiler con suavidad, como quien no sabe si está en el lugar correcto. ¿Es usted doña Isabela Menchaca?, preguntó. Sí, soy yo, respondí saliendo a recibirla. Vengo de parte del ayuntamiento. Hemos seguido su trabajo y queríamos hablar con usted sobre un proyecto cultural. La invité a pasar. Nos sentamos con café y pan dulce, como se hace aquí, con respeto y calidez. Me explicó que querían abrir un centro comunitario en Aguascalientes dedicado a la escritura de mujeres mayores, que querían llamarlo Casa Isabela. No lo decimos por cortesía, añadió. Lo decimos porque usted ha cambiado vidas, porque muchas de nuestras madres, tías, abuelas, hoy escriben gracias a su ejemplo. No supe qué decir. Me cubrí la boca con la mano. Sentí un temblor en el alma. Tantos años de invisibilidad, de sentirme una carga, de pensar que ya no tenía nada que ofrecer. Y ahora me proponían dejar mi nombre grabado en una pared donde mujeres podrían sanar a través de las palabras. Acepté, no por orgullo, sino por responsabilidad. Sabía que ese espacio no sería solo mío, sino de todas, de Lupita, de Marta, de las señoras del taller, de las niñas de la secundaria, de todas las mujeres que alguna vez sintieron que no valían por no saber poner una coma en su lugar. Durante los meses siguientes, trabajamos juntas para acondicionar el lugar. Era una casa antigua, con muros gruesos, techos altos y olor a historia. Pintamos las paredes con colores cálidos. Colgamos cuadros con frases de nuestras participantes y abrimos una pequeña biblioteca con libros donados. Al fondo, una sala acogedora con cojines, mecedoras y una cartelera con nuestras fotos de lecturas y ferias. La inauguración fue un evento precioso. Vinieron vecinos, periodistas locales, maestras, estudiantes. Manuel estuvo a mi lado todo el tiempo, sacando fotos, ayudando a servir el ponche, abrazándome cada vez que me abrumaba la emoción. En el discurso de apertura, una joven voluntaria leyó uno de mis primeros poemas, el que escribí limpiando baños. Nadie ve mis pasos, pero piso fuerte. Aunque barran mi sombra, mi alma está presente. Los aplausos fueron largos, las lágrimas, muchas, pero lo que más me emocionó fue ver a mujeres abrazándose, tomando lápices, preguntando por los horarios de los talleres. Una de ellas, con los ojos hinchados de llorar, se me acercó y dijo: Hace años dejé de hablar. Mi esposo no me dejaba, ni opinar. Hoy escribí mi primer poema, y se lo debo a usted. Me abrazó como si me conociera de toda la vida. Y yo la abracé con todo lo que tenía. Poco a poco, Casa Isabela se llenó de vida. Las tardes estaban llenas de risas, de historias, compartidas, de letras temblorosas que se volvían firmes con el tiempo. Algunas escribían cuentos, otras cartas a sus seres queridos, otras simplemente anotaban recuerdos que no querían olvidar. Un día,
propusimos hacer un mural colectivo. Cada mujer pintaría una frase que la definiera. Usamos pinceles, témperas y muchas lágrimas. Recuerdo que una señora escribió: «Hoy me siento suficiente». Otra pintó: «No necesito pedir permiso para ser feliz». Yo escribí: «La tinta no se acaba a los 80». Ese mural se volvió el alma de la casa. Cuando alguien llegaba por primera vez, lo miraba en silencio. A veces sonreía, a veces lloraba, pero siempre comprendía que ahí dentro no había juicios, solo almas queriendo sanar. Empezamos a recibir cartas de otras ciudades, mujeres que pedían consejos para abrir espacios similares, jóvenes que querían entrevistar a las abuelas escritoras. Incluso un grupo de estudiantes de cine propuso hacer un documental sobre nuestra historia. «No me grabe tan de cerca», les dije riendo. «Estas arrugas no son de adorno», pero aceptamos, porque sabíamos que si nuestra historia se contaba, podría inspirar a otras, a muchas. Una mañana, mientras ordenaba mi escritorio, encontré el primer cuaderno donde había escrito mis versos, aquellos que doblaba y escondía en los bolsillos de mi delantal. Estaba manchado, arrugado, pero intacto. Lo abrí con cuidado, como quien abre una caja de recuerdos sagrados. Ahí estaba mi letra, temblorosa pero valiente. Ahí estaba yo, en cada línea, en cada pausa, en cada palabra. Y entendí, por fin, que todo lo que viví, las humillaciones, la pobreza, la soledad, el olvido, me había preparado para esto, para ser semilla, para ser puente, para ser voz. Afuera, el sol comenzaba a entrar por la ventana. En la calle, escuché a una niña gritar con entusiasmo: «¡Vamos a la casa de las letras, abuelita!». Y entonces sonreí. La vida, a veces, te devuelve con flores lo que sembraste entre espinas. Eso sentí en esos días. Cada carta, cada poema leído en voz alta, cada mujer que cruzaba la puerta de Casa Isabela, con miedo, y salía con el pecho más erguido. Todo eso era el reflejo de algo mucho más grande que yo. Era la prueba de que una sola historia, una sola voz, puede encender otras. Y sin embargo, había algo dentro de mí que empezaba a prepararse para despedirse. No por tristeza, no por enfermedad, aunque los achaques eran inevitables a mis 80 años, sino por una sensación profunda de misión cumplida. Había pasado tanto tiempo sin que me escucharan, que ahora, con tantos oídos atentos y tantos corazones abiertos, comenzaba a sentir que podía descansar. Empecé a ordenar mis cosas, mis cuadernos, mis libretas, mis recuerdos. Le pedí a Manuel que me ayudara a digitalizar mis poemas antiguos. Le enseñé a Marta dónde guardaba mis cartas personales, por si algún día querían hacer un libro con ellas. No lo hacía con prisa, ni con miedo. Lo hacía como quien barre la entrada de casa esperando una visita especial. Una tarde, sentada bajo el jacarandá del patio comunitario, una de las niñas del barrio, Sofía, de apenas 9 años, me acercó con una hoja de papel doblada en 4. «¿Me lo puedes leer, abuelita Isa?». La llamaban así. Abuelita Isa,
Aunque no fueran mis nietas de sangre, todas esas niñas que corrían por la casa de las letras eran parte de mí. Abrí el papel. Era un poema. Decía así: mi abuela escribe en voz bajita, pero su corazón grita. Su letra tiembla, su mano es vieja, pero sus versos son como estrellas. Tuve que morderme los labios para no llorar. La abracé tan fuerte que casi se nos cayeron las bancas. Tú también tienes voz, mi niña, le dije al oído, y lo que tienes para decir es importante. Nunca lo olvides. Esa noche escribí un poema que titulé Legado. No sabía si sería el último. Solo sabía que me nacía del alma. Si alguna vez me extrañas, no me busques en el silencio. Estoy en el poema que lees, en la palabra que te arranca una lágrima, en la historia que te hace sentir menos sola. Yo no me fui, me quedé en tus letras. Los días siguientes me dediqué a compartir tiempo con las personas que me acompañaron en este último tramo de la vida. Visité a don Álvaro en su imprenta. Le agradecí con un abrazo largo y un paquete de pan casero. Fui al cementerio a dejar flores en la tumba de Lupita. Me senté en silencio y le hablé de todo lo que había pasado desde su partida. Le dije que su nombre también vivía en la casa Isabela. Pasé una tarde entera con Marta, tomando café y riendo de cosas viejas. Le conté que me estaba preparando para descansar un poco, para retirarme de las lecturas públicas, para quedarme más en casa, escribiendo solo para mí. ¿Te vas a apagar, Isa?, me preguntó con una sonrisa triste. No, querida, respondí. Solo voy a escribir más bajito. Pero esa conversación llegó más lejos de lo que imaginé. Una semana después, recibí una invitación formal del gobierno municipal. Querían nombrarme ciudadana ilustre de Aguascalientes por mi contribución a la cultura y la memoria de las mujeres de la tercera edad. Iban a hacer una ceremonia, con placa conmemorativa y todo. No pude evitar reírme. ¿Una placa con mi nombre?, dije entre carcajadas. ¿Dónde la van a poner? ¿En el baño del mercado? Pero no era broma. La pusieron en la entrada de la biblioteca central, junto a un mural enorme donde pintaron mi rostro rodeado de frases de mis poemas. Manuel me llevó hasta allí una mañana. Al ver mi imagen pintada en colores vivos, con arrugas y ojos chispeantes, no pude contener las lágrimas. «Te ves hermosa, mamá», me dijo. «Así, tal cual. Eres». Esa noche escribí en mi diario: «No tengo miedo de irme. Lo que debía decir lo dije. Lo que debía sanar, lo sané. Y lo que debía amar, lo amé». Ojalá el mundo no olvide que también las abuelas sueñan, que también las viejitas escriben, que también las mujeres de arrugas profundas tienen historias que laten fuerte. Seguí yendo a la casa Isabela cada tanto, ya no como tallerista, sino como visitante. Me sentaba a escuchar. A veces compartía algún verso. Otras veces solo sonreía desde una mecedora en el rincón. Era suficiente. Y un día, mientras el sol caía suave sobre el patio y el sonido de lápices llenaba el aire, comprendí algo. Yo ya no era la protagonista de la historia. Ahora eran ellas, mis alumnas, mis vecinas, las niñas del barrio, las mujeres que habían encontrado en sus propias palabras el camino para seguir.
Y qué hermoso era eso. Dicen que la vida es como un libro. Algunos capítulos se escriben con alegría, otros con dolor, y hay páginas que una quisiera arrancar. Pero yo aprendí que hasta las líneas más tristes tienen su razón de ser, porque gracias a ellas llegamos a comprender lo hermoso que es poder contar nuestra historia con voz propia. Hoy, mientras te hablo, tengo 81 años. Vivo en el mismo tráiler, sí, ese que antes era símbolo de abandono, y ahora es mi lugar sagrado. Las goteras ya no me molestan. Las paredes están llenas de fotos, dibujos de niñas que me llaman abuelita, cartas de mujeres que nunca conocí, en persona, pero que me escribieron diciendo: «Tus palabras me salvaron». Cada mañana me siento frente a la ventana con un cafecito caliente y mi cuaderno en las piernas. Ya no escribo tan rápido. Me cuesta un poco más. Pero cada palabra que pongo en el papel, la pongo con todo mi corazón. Porque aprendí que las palabras son como semillas. A veces no vemos cuándo germinan, pero un día, cuando menos lo esperamos, florecen. Marta viene a visitarme los domingos. Manuel me llama cada noche para saber si cené bien. Sofía, aquella niña que me escribió un poema, ahora es adolescente y sueña con ser escritora. En la Casa Isabela ya no caben más talleres. Han abierto filiales en otras colonias. Mujeres de todos los rincones vienen a compartir sus voces, y muchas de ellas ni siquiera sabían leer cuando comenzaron. Yo no soy famosa, no tengo dinero, no tengo lujos, pero tengo algo que no se compra. Tengo paz y una historia vivida con dignidad. ¿Sabes qué me preguntan mucho? Doña Isa, si pudiera volver atrás, ¿cambiaría algo? Y siempre respondo lo mismo: no. No cambiaría ni un solo día de sufrimiento, ni un solo guardapolvo manchado, ni un solo baño que limpié llorando, porque todo eso me trajo hasta aquí. Todo eso me hizo fuerte. Todo eso me enseñó a escribir con la sangre del alma. Antes me avergonzaba de mis manos arrugadas, de mis zapatos gastados, de mi pasado sin estudios. Ahora los muestro con orgullo. Porque estas manos han escrito versos que viajaron más lejos de lo que yo misma fui. Porque estos zapatos caminaron caminos que muchas no se atrevieron a cruzar. Porque este pasado, tan silencioso, hoy hace ruido en los corazones de quienes me leen. A veces, cuando cae la noche, le hablo a Jaime. Sí, todavía. Le cuento cómo va todo. Le leo nuevos poemas. Le agradezco por haberme visto cuando yo me sentía invisible. No lo olvido. No se olvida a quien te prende la luz en medio de la oscuridad. Y si tú, que estás escuchando mi historia, te sientes sola, perdida, vieja, olvidada, quiero decirte algo. No es tarde. No es tarde para empezar, para gritar, para escribir, para perdonar, para cambiar, para amar, para sanar. No es tarde para contar tu historia, porque mientras tengas voz, aunque tiemble, aunque duela, todavía puedes transformar el mundo de alguien, incluso el tuyo. Gracias por escucharme.
Gracias por leerme. Gracias por hacer que esta vieja mujer, que un día escribió en una servilleta manchada, hoy viva con el alma llena de flores. Y si un día pasas por Aguascalientes y ves una casita con letras pintadas en las paredes, entra sin miedo. Allí dentro, entre tazas de café, risas y cuadernos con borrones, estarás entrando en un lugar donde las palabras sanan, donde las abuelas vuelven a soñar, donde la historia sigue escribiéndose, una mujer valiente a la vez,